Vamos a orar para que Dios pueda abrir nuestros entendimientos, pueda abrir nuestro corazón, nuestra mente, y seamos sensibles a la voz de su Espíritu. Y podamos, ¿cierto? En algún sentido, el devocional de hoy día decía que algunos de nosotros nos hemos olvidado de este primer amor. Queremos que Dios traiga consuelo, exhortación a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, en el sentido que usted pueda traer a la vida de su hijo Cristian el convencimiento claro y preciso de qué es lo que debe entregarnos el día de hoy. Señor, bendecimos su vida, su mente, su corazón, sus labios, Señor, su conciencia, y que salgan de él palabra tuya, Señor. Oramos confiados de que esta palabra, Señor, que va a ser exhortada, va a servir de consuelo, de esperanza y realmente de bendición para todos los que vamos a escuchar. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano Cristian, Dios le bendiga. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga. No sé si me escuchan. Fuerte y claro. Ya. Bueno, agradezco a Dios, mis hermanos, por este tiempo maravilloso que Dios me da de compartir su palabra. La verdad que esto de Zoom y todo esto es algo nuevo para mí y estoy muy nervioso, mis hermanos, pero sabiendo que es la palabra de Dios que va a ser exhortada y que va a ser de bendición para mi vida y para ustedes, mis hermanos. Bueno, bien, mis hermanos, como ya se viene hablando del libro de Habacuc, una de las cosas importantes ver de este autor, de este profeta, es que en medio de la maldad, el sufrimiento, las injusticias y todo lo que ve este profeta en su tiempo, él decide clamar a Dios. Creo que una de las enseñanzas que nos deja este profeta en relación a lo que decía nuestro pastor, nuestro hermano Alejandro y nuestro pastor Guillermo en su oración, es que primero Dios tiene el control de todas las cosas, Él es soberano, mis hermanos, y segundo, debemos tomar el ejemplo de Habacuc, que no se queda solamente en una queja, no solamente se queda en decir lo que está pasando en medio del pueblo, sino que clama a Jehová para pedir ayuda en favor de la ciudad. Yo creo que como iglesia en este tiempo, no solamente tenemos que quedarnos con una actitud de queja frente a las injusticias sociales, frente a la situación que vivimos cada día, situaciones en nuestro trabajo, situaciones en nuestra comunidad, sino que establecer el clamor ante Jehová. Vemos que Habacuc no va con el pueblo, no va con los gobernadores de su tiempo, con los religiosos, sino que establece un diálogo con Jehová. Muchas veces se nos ha enseñado que debemos no decirle las cosas a Dios, sino que no tenemos que preguntar el por qué, sino el para qué. Pero la verdad que somos hijos de Dios, Él es nuestro Dios, el Señor merece reverencia, merece temor, pero también podemos dialogar con este Dios. Este Dios no está lejano, ausente, sino que está cercano. Pues bien, mis hermanos, el clamor de Habacuc es debido a las injusticias, a los problemas, pero sobre todo al pecado. Pero Dios escucha a Habacuc, pero le responde quizás no como él lo espera, le responde de otra forma muy diferente a lo que él pensaba. Algunos comentaristas con respecto a toda esta situación de este diálogo de Habacuc con Jehová dicen que el remedio fue más fuerte que la enfermedad, que lo que quería establecer el profeta era que Jehová hiciera justicia sobre el pecado de Judá. Pero la verdad, Jehová establecerá juicios sobre Judá, pero tomará un imperio cruel y despiadado como este ejército militar de los babilónicos, de Babilonia, perdón.
Y le responde a través de toda esta situación, mis hermanos, no como él pensaba. Y la gran pregunta que me lleva a cabo esto: ¿cuánto hoy día estamos orando así como Habacuc? ¿Cuánto estamos intercediendo nosotros frente a toda esta situación que vivimos en este tiempo de pandemia, pero en este tiempo donde se tomarán decisiones en nuestra nación? ¿Cuánto la iglesia está orando hoy día? Y sabe que Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida de Israel. Dios es Señor de las naciones. Él levanta imperios y hace caer las naciones. Creemos que Dios no tiene el control de esta situación. Habacuc parece que cree que Dios no ha mirado las cosas. Por eso vamos a ir a Habacuc capítulo 1, versículo 12, que dice así la palabra del Señor: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Más limpio eres de ojos para ver el mar, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes al impío, al más justo que él. Bien, mis hermanos, al parecer Habacuc está dando a entender no solamente que Dios es soberano, sino que los atributos de Dios. Dice que Él es limpio de ojos, que no puede ver el pecado. Lo que no comprende Habacuc era que los babilonios estaban actuando por la voluntad de Dios, aún para destruir a Judá. ¿Sabe, querido hermano y amigo? A pesar de todas las situaciones que viven las naciones, a pesar de todos los gobernantes que están en cada lugar, Dios los ha establecido. Y aún este pueblo impío, aún este pueblo que no teme ni conoce de este Dios, que son los babilonios, estaban actuando por voluntad de Dios, y aún para destruir a Judá. Qué difícil, no podemos muchas veces entender ni razonar cómo obra Dios. Es muy difícil entender esto para Habacuc, pero la destrucción vendría sobre Judá. Por eso Babilonia es la vara que Dios usa para castigar a Israel. Es difícil entender a un Dios que castiga, a un Dios que ejecuta juicios sobre las naciones, sobre los pueblos y sobre Israel. Por eso le dice: muy limpios son tus ojos. Habacuc no entiende por qué Dios actúa así, no le gusta lo que escucha. Y así nos pasa muchas veces. No nos gusta que el modo de Dios, no nos gusta la forma como Dios responde, no nos gusta quizás cómo interviene a través en nuestra vida, en nuestra familia. Mucha gente ha perdido seres queridos producto de esta pandemia. Y obviamente no les va a gustar. Nadie quiere perder un ser querido, nadie quiere perder un empleo, y de así diferentes situaciones que se viven en este tiempo. No le gusta lo que escucha Habacuc. Pero muchas veces Dios no entra en nuestros esquemas, mi hermano. Mucha gente quiere volver a la normalidad, pero sabe que la normalidad debería ser esta: que no solamente en los templos podamos alabar y bendecir al Dios, no solamente a través de un lugar físico establecido, ¿cierto?, poder reunirnos, sino que también en todo momento y en todo lugar podamos alabar y bendecir el nombre de Dios. Por eso Jehová rompe el esquema de Habacuc. Muchas veces no entendemos lo que Dios hace, no comprendemos, mis hermanos, lo que vivimos. Nosotros solo debemos confiar en Dios. Solo debemos confiar en Dios, mis hermanos.
El libro, a través de todo lo que nos habla este relato en estos capítulos, nos invita a la confianza, a creer, a permanecer fiel a Dios. Y lo único que le pide Jehová a Habacuc, que dé luego el mensaje al pueblo, pero también que el pueblo permanezca fiel. Dios aviva la obra en medio de estos tiempos, a pesar de toda esta calamidad y destrucción que viene. Luego Israel sería llevado al cautiverio, mis hermanos. Pero a pesar de todo eso, actúa con misericordia en Israel. Por eso, en medio de los cautiverios que vendrían, Él levantaría hombres piadosos que traerían reformas sobre su pueblo. Quizá Habacuc estaba viendo solamente, contemplando lo que vendría, que sería destrucción, muerte, juicio y castigo. Pero Dios, a través del cautiverio, trataría con Israel. Dios, a través del cautiverio, levantaría reformadores, hombres piadosos como Nehemías, que traerían el Dios de Israel de vuelta a la nación. Por eso, mis queridos hermanos, el remedio para el mal de Judea aparece, en la opinión del profeta, peor que la enfermedad. Ahora la pregunta es, ¿cómo Dios puede corregir a su pueblo con una nación tan cruel como esta? ¿Cómo Dios puede traer disciplina a través de una nación que no es temerosa de este Dios? Estos son los designios de Dios. Babilonia castigaría a Israel, pero luego Jehová castigaría a Babilonia por haber destruido a Israel. El Salmo 92 dice: desde antes que nacieren los montes, tú eres Dios. Habacuc reconoce y entiende que Jehová, este es el Dios, que es santo, que es puro. El profeta reconoce que Dios ha escogido a los babilonios como vara de corrección para juzgar a su pueblo. Esto puede verlo en Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 44, versículo 28, Isaías 45, 11. Es el modo de operar de Jehová, de tomar otros pueblos para disciplinar a Israel. Habacuc 1:13 dice: ¿por qué al mal parecer florecerá sin que Dios, que es justo y santo, haga algo para acabarlo? Es interesante, queridos hermanos, que Jehová guarda silencio. Habacuc el que trae la queja, Habacuc el que le presenta el problema a Jehová, pero Jehová guarda silencio. Se da el contraste entre el profeta y Dios. El profeta, al contemplar la injusticia, reclama, mientras Dios, al ver el mal, se queda callado. Lamentablemente, a veces vemos injusticia, a veces vemos situaciones que suceden en nuestra nación, pero determinamos juicios muchas veces errados. Muchas veces tenemos opiniones que no son las más sabias como cristianos frente a todo lo que está sucediendo en nuestro país. Y debemos aprender que el profeta es el que habla y Jehová el que guarda silencio. A veces es mejor otorgar un silencio que discutir de filosofías o planteamientos que no nos llevan a nada. ¿Saben, mis hermanos, por qué hay corrupción? ¿Saben por qué hay tanta maldad? Porque es una responsabilidad de nosotros también, porque ya no somos la sal de esta tierra, ya no somos la sal y ya no somos la luz del mundo. El pecado, la injusticia y todo lo que ha sucedido en nuestra nación también es responsabilidad de la iglesia, porque no hemos intercedido, no hemos orado, no hemos dado una señal positiva frente a esto. Por el contrario, es cuando más deberíamos predicar el evangelio, es cuando más deberíamos entregar el mensaje de Cristo. Versículo 1:15 dice, habla de un anzuelo. Arrastra con sus redes las víctimas capturadas para los babilonios. Se sentían tan importantes como peces que se revuelcan dentro de las redes de la cual han quedado atrapados.
una de las cosas que se jactaba el pueblo babilónico era por su imperio militar. Este es un imperio poderoso, pero que también va a ser destruido por Jehová. El pecado de este imperio militar es hacer de su fuerza su Dios, un Dios. Los babilonios llegaron a confiar tanto en su poderío militar que la divinizaron. Pero sabe, para ellos también vendría juicio. Por eso le animo a que pueda leer el Salmo 73 y el Salmo 90 también, pero sobre todo el 73, donde el Salmo nos habla de que el hombre justo muchas veces tiene envidia de aquel que prospera, que al parecer no vendrá juicio sobre aquel que es injusto, pero llegará el día en que el Dios justo y soberano establecerá los juicios sobre las naciones. Salmo 50:21 dice: yo he callado, pensaba de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Éxodo 19:12, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová los había dicho a Moisés. Cuesta entender cómo el relato de Éxodo nos dice que es Jehová quien endurece el corazón de Faraón. Salmo 10:9, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayendo a su red. Isaías 24:16, estas alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Deuteronomio 32:4 nos dice: y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la dará. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Cuesta entender que este caudillo llamado Moisés, aquí en Deuteronomio 32:4, mis hermanos, solamente le dice que puede ver la tierra prometida, pero no la pasará a causa de su pecado. La Biblia nos relata en los personajes que muchas veces el juicio de Dios, lo que Dios ha determinado, mis hermanos, no va en relación a lo que creen las personas. Muchas veces la respuesta de Dios no es la respuesta que queremos. Por eso la invitación de esta parte de la Escritura es no solamente a traer una queja a Dios, no solamente a decir lo que está viviendo nuestra nación o cómo se está comportando los gobernantes de turno, sino nos lleva a la oración, al clamor. Dios establecerá su juicio. Dios pagará a cada uno conforme sus obras, querido hermano. Por eso, Habacuc en su segunda queja da a relucir solamente cómo es Jehová, su santidad, sus atributos, pero aún sigue preguntándose por qué Jehová ha determinado que un pueblo impío, que es peor que Judá, venga a hacerle juicio. Doy gracias a esta hora, mis hermanos. Esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. La verdad que estoy muy nervioso, pero agradezco a Dios esta oportunidad. Creo que Dios a través de su palabra nos está hablando y nos seguirá hablando sobre el libro de Habacuc. Voy a terminar esta predicación con una oración. Padre Celestial, bendito Dios, me sumo a la oración de mi pastor Guillermo y el sentir de mi hermano Alejandro. Lo que sucederá, Señor, lo que sucederá en los próximos días, en los próximos meses, quizá va a cambiar la historia de esta nación, Padre. Nosotros queremos pedirte, Señor amado, que puedas unir a tu pueblo, puedas unir a tu iglesia, Padre, y que nosotros en este tiempo estemos en clamor, en oración, Padre, para que podamos tomar la mejor decisión en estos días, Padre, para que las autoridades tomen las mejores
decisiones, para que traigas reconciliación en medio de esta nación, Padre, y nosotros podamos volver a ser la luz y la sal, Señor, esa luz que alumbre, Padre amado, no haya contienda en nosotros, Padre amado, sino la unidad a través de tu Espíritu Santo. Podemos tener diferentes opiniones, diferentes cosas, Padre, pero la unidad la hace tu palabra, la unidad la hace tu Espíritu Santo, y en este mismo sentir, en este mismo clamor, haya unidad entre los pastores, entre los ancianos, entre los hermanos, Padre, y que con una actitud de humillación y en una actitud de humildad, Padre, sabemos que se va a ejecutar tu voluntad sobre este país, Padre. Sabemos que tienes el control de las cosas, Padre, que no has olvidado a esta nación, no has olvidado a tu iglesia, Padre. Agradecemos a esta hora. Quizás lo que estamos viviendo no lo entendemos, no lo comprendemos, Padre, pero ayúdanos, Padre, a permanecer fieles en tu palabra, fieles en la fe, Padre, a creer, Señor, en el Evangelio Santo, y más que nunca, Padre, pueda levantar en cada uno de nosotros hombres y mujeres que interceden en favor de su pueblo. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Qué hermosa palabra de exhortación nos ha traído nuestro hermano Cristian. Creo que Dios hoy nos ha hablado, nos encomienda, nos invita a reflexionar y analizar qué es lo que cada uno de nosotros de manera individual está haciendo respecto a lo que Dios demanda de nosotros como creyentes. Principalmente nuestra finalidad, nuestro objetivo es predicar el Evangelio. Pero no tan solo esa es la función que tenemos, sino que debemos ser sal y luz en medio de una sociedad que sencillamente no busca de Dios. Una sociedad que tiene su corazón, su mente entenebrecida. Una sociedad sin Dios que, desde que el hombre cae radicalmente en el huerto del Edén, le ha dado la vuelta a la espalda a Dios. Y es la iglesia, como decía nuestro hermano Cristian, quien tiene la responsabilidad y tiene el ministerio de la reconciliación. Que Dios nos ayude a procesar estas palabras que Dios nos ha entregado a través de los labios de nuestro hermano Cristian Cartagena.